facetas de Jesús. Es muy importante saber que las 4 facetas de Jesús tienen relación directa con los 4 evangelios. ¿Cuáles son esos 4 evangelios? Mateo, Marco, Lucas y Juan. Estos 4 personajes estuvieron viviendo con Jesús, convivieron con Jesús, compartieron y experimentaron, ¿cierto? También milagros, cosas importantes de la vida de Jesús. Con respecto a Mateo, este evangelio cita muchos pasajes del Antiguo Testamento y de esta forma es atractivo al auditorio judío ante el que presenta a Jesús como el Mesías prometido en la escritura hebrea. Mateo narra la historia de Jesús desde su nacimiento hasta su resurrección y pone énfasis especial en las enseñanzas del Maestro. Entonces Mateo toma parte del Antiguo Testamento, ¿cierto?, antes de comenzar a narrar sobre el Mesías. Marcos escribió un evangelio muy corto, conciso y lleno de acción. Su meta era profundizar en la fe y en la dedicación de los creyentes de la comunidad para que a quien él escribía. Entonces Marcos es un libro que es bien cortito. Lucas es el evangelio, este evangelio se enfatiza cuando al alcance de todo está la salvación de Jesús. El evangelista lo hace describiendo a Jesús en contacto con la gente pobre, con los necesitados, con los que viven rechazados por la sociedad. Lucas entonces da esa mirada al que es menospreciado por otros. Y Juan, el evangelio de Juan, por su forma se coloca aparte de los 3. San Juan organiza el mensaje enfocándolo a las 7 señales que apuntan a Jesús como Hijo de Dios. Su estilo literario es reflexivo y lleno de imágenes y figuras. Pues bien, cuando nosotros analizamos los 4 evangelios, podemos decir que los evangelistas Mateo, Marco, Lucas y Juan ofrecen relatos complementarios de la vida de Jesús. Cuando nosotros vamos a describir por ejemplo, a un compañero, cada uno de nosotros vamos a describir a la misma persona, pero todos vamos a tener opiniones que en algún momento van a ser similares y en algún otro momento no van a ser tan similares. ¿Por qué? Porque la mirada que da cada uno es una interpretación de la persona y cómo yo quiero que los demás lo conozcan. Pues bien, las 4 facetas de Jesús, importante para que nosotros podamos entender que Dios nos ama tanto, Dios nos quiere tanto, que Él envió al Mesías, envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que muriese por ti y muriese por mí. Pero ¿y con qué finalidad? De hecho, yo tendría que haber tenido la muerte eterna, pero Dios me ama tanto que Él envía a su Hijo para que yo ahora solamente con aceptar la salvación, aceptar ese sacrificio, yo sea salvo. Pero ¿y tengo que cumplir algún otro requisito? ¿Tengo que cumplir alguna otra penitencia? No, solamente aceptar. Pero ¿y tengo que seguir cumpliendo los 10 mandamientos? Claro, porque Jesús también cumplió los 10 mandamientos. Jesús iba a la sinagoga todos los sábados y se juntaban de sábado en sábado y estudiaban la palabra de Dios y además de eso compartía la palabra de Dios. Él en varias oportunidades también lo echaron de las sinagogas. ¿Por qué? Porque Jesús estaba explicando, le estaba diciendo: yo soy el Mesías. Y eso a los judíos, especialmente a los fariseos, no les gustó mucho. Hay un grupo de judíos que todavía espera al Mesías,
Jesús, ¿a quién vino? Vino primero al pueblo de Israel. Él nació judío, él era un judío. El problema fue que los judíos no lo aceptaron. Los judíos no aceptaron que él era el Mesías, que él era el Salvador del mundo, que él venía a entregar su vida. Él tuvo infancia, sí, efectivamente tuvo infancia, tuvo niñez, tuvo preadolescencia, tuvo juventud. Él se desarrolló tal como nosotros nos hemos desarrollado. Pues bien, ¿a qué edad él se bautizó? Aproximadamente a los 30 años. Pero él dijo, ok, me bautizo y ahora ya no voy a hacer nada más. No fue así. Él cuando dijo, me bautizo, él comenzó un ministerio. Entonces, él nos da a entender, por su ejemplo, que nosotros, cuando nos bautizamos, no es la finalización de la vida del cristiano, sino es el comienzo. Cada uno de nosotros debería seguir predicando como lo hizo Jesús, seguir entregando el mensaje de salvación. No tenemos por qué quedarnos sin predicar. El día de hoy, tú estás aprendiendo sobre los 4 evangelios, pero esto no lo debo dejar solamente para mí, debo compartirlo con otros. ¿Acaso Dios entregó la salvación solamente a un grupo? No. Cuando el evangelismo se empezó a esparcir, los apóstoles, ¿a quienes le predicaban? Iban a las ciudades y le predicaban a los judíos que estaban ahí. Pero llegó un momento donde todos los judíos ya habían escuchado del Mesías, de Jesús, Cristo nuestro Salvador, que murió en la cruz para salvarnos, ¿cierto? Para que nuestros pecados fuesen perdonados. Algunos lo aceptaron y otros definitivamente no lo aceptaron. Pero ¿y en tu caso? ¿Tú aceptas a Jesús como tu Salvador? ¿Tú aceptas este hermoso y gran sacrificio que Dios envió a su Hijo para que muriera por ti, muriera por mí? ¿Qué debo hacer? Simple, es aceptar este regalo. ¿Cuánto te cobran? No te cobra nada. ¿Cuánto debo hacer? Debo solamente seguir a Cristo. Cuando tú tomas la decisión de seguir a Cristo, vas a ser una nueva criatura. Cristo ahora va a morar en tu corazón. Por lo tanto, si Cristo mora en tu corazón, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar de ser un buen cristiano. Voy a vivir como Cristo quiere que yo viva. Y además de eso, ¿qué más va a pasar? Voy a compartir el mensaje de salvación con otros, porque yo personalmente quiero que también otros se salven. Las 4 facetas de Jesús, estas 4 miradas. Si tú todavía no has comenzado a leer la Biblia, yo personalmente te recomiendo que comiences con los 4 evangelios. Mira, ve, analiza cómo fue la vida de Jesús, qué es lo que hizo, cuántos milagros hizo, a cuántas personas le dio oportunidad. Sanó enfermos, resucitó a personas. ¿Y qué ha hecho Jesús por ti? El día de hoy tú tienes la posibilidad de conocer a Jesús. En este momento tú tienes la posibilidad de saber que hay 4 libros de la Biblia donde están hablando del Mesías, donde cuentan parte de su historia. ¿Hay alguna parte de la historia de Jesús que no esté contada? Sí, efectivamente, no está contada. Pero lo que está contado son las cosas más importantes que a ti y a mí nos van a servir para crecer como cristianos. Ahora, es tu decisión de estudiar la palabra de Dios,
tu decisión de conocer al Mesías. Es tu decisión si tú quieres seguir creciendo como cristiano. Ahora, la palabra evangelio significa buenas noticias. ¿Y acaso la muerte de Jesús no es una buena noticia? Pero si murió, sí, efectivamente, Él murió. Y en ese proceso, lo juzgaron injustamente. Le dieron de latigazos. Lo sentenciaron a muerte. Pero además de eso, Él cargó su cruz, ¿cierto?, hasta el lugar donde iba a morir. La crucifixión era una de las instancias más terroríficas para el ser humano. ¿Por qué más terrorífica? Porque era una muerte basada en tortura. Jesús sabía que iba a morir. El pueblo judío respetaba mucho el Shabbat. Y Jesús estaba siendo crucificado un día viernes. Él, al ser crucificado un día viernes, él debía morir ese viernes, porque si no tenían que adelantar su muerte, porque en el Shabbat no podía haber nadie crucificado. Él pidió agua y le dieron vinagre. Tuvo a 2 personas a su lado, pero ambas personas, hay uno que aceptó al Mesías como su Salvador y hay otro que no. Por lo tanto, aquí nos vamos a encontrar con 2 personas que aceptan este gran regalo del Mesías, y hay personas que van a rechazar el regalo del Mesías. Jesús murió, sí, efectivamente. En un momento, para comprobar si había muerto, le enterraron una lanza en su costado y ya no estaba saliendo agua, estaba saliendo un líquido. ¿Y qué pasó con los demás, con los otros 2 ladrones que los acompañaban? A ellos lamentablemente quebraron sus piernas para que el proceso de la muerte fuera más rápido, porque en el Shabbat no podía haber nadie crucificado. De ahí se dieron cuenta que Jesús estaba muerto, lo bajaron de la cruz, lo envolvieron y lo llevaron a una tumba distinta a la nuestra, una tumba donde estaba esculpida, ¿cierto?, dentro de una roca, donde pusieron una piedra como puerta. Había un proceso que era el proceso de ungir al muerto, ¿cierto?, especialmente en el pueblo judío. No envolvían, no habían ataúdes, por lo tanto lo envolvieron en un sudario y lo llevaron. Jesús murió un viernes de tarde. Jesús ese sábado estuvo muerto, estuvo descansando, esperando, ¿cierto?, que Dios lo iba a resucitar. En ese momento habían puesto también una guardia de soldados romanos porque estaba la duda de que posiblemente podían robar el cuerpo de Cristo. Y al robar el cuerpo de Cristo podía generarse un nuevo movimiento. Entonces, para evitar eso, pusieron unos guardias. Vinieron los ángeles y los guardias cayeron desmayados. Abrieron la tumba y Jesús resucitó. Muy de madrugada, las mujeres fueron a la sepultura de Jesús. Querían ellos echar estos perfumes, querían cerrar el ciclo, pero se dieron cuenta que los soldados no estaban. Se dieron cuenta que la tumba de Jesús estaba abierta y Jesús no estaba en la tumba. ¿Qué pasó? Estaban llorando. En sus ojos había lágrimas, no podían ver. Y alguien le pregunta, ¿a quién buscan? Y se dan cuenta
que Jesús estaba vivo. Lo van a tocar y él le dice, no me toquen todavía porque voy a subir al cielo, tengo que ir a mi Padre. Ese es el Jesús al cual nosotros seguimos. De ese Jesús están hablando los 4 evangelios. De ese Jesús que efectivamente murió, pero resucitó para darnos vida eterna, para que nosotros pudiéramos vivir por la eternidad. ¿Qué debo hacer? Aceptar el sacrificio de Jesús. Aceptar que Jesús murió en la cruz por ti y por mí. De ti depende. De ti depende si efectivamente tú crees en esta salvación. De ti depende si tú crees en este gran regalo. Evangelio. Las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? La salvación que Cristo nos da. ¿Estás dispuesto a aceptar a Jesús como tu Salvador? Si estás dispuesto a aceptar a Jesús como tu Salvador, también está dispuesto a trabajar por Cristo. ¿Y en qué consiste eso, trabajar por Cristo? Es seguir predicando, seguir entregando las buenas nuevas de salvación. El gran enemigo de Jesús, Satanás, va a hacer todo lo posible por engañarnos, va a hacer todo lo posible para que falsas doctrinas entren en nuestra mente y gobiernen nuestro corazón, para que nos perdamos. ¿Por qué? Porque Él quiere que la mayor cantidad de personas posibles se pierdan. Pero, ¿y tú? ¿Quieres vivir con Jesús por la eternidad? ¿Quieres ese regalo de vivir con Jesús por siempre? En este periodo, muchos han bajado al descanso. Muchos de ellos, creyendo en Jesús, Jesús los está dando una gran promesa. ¿Cuál es esa gran promesa? A pesar de que hayan bajado al descanso, lo próximo que harán va a ser abrir sus ojos y ver que Jesús viene en gloria y majestad, nos viene a buscar. Te viene a buscar a ti, me viene a buscar a mí. ¿Qué tienes que hacer? Aceptar esta salvación, aceptar ese regalo, vivir con Cristo, caminar con Cristo y entregarle a otros este hermoso plan de salvación. Jesús está escrito en estos 4 evangelios. Jesús está ejemplificado en estos 4 evangelios. Por lo tanto, la invitación que yo te hago el día de hoy es que veas tu Biblia, la estudies, especialmente comiences con los 4 evangelios. Comiences a estudiar estas grandes maravillas que Dios nos ha entregado. Dios inspiró la Biblia y la inspiró a profetas, lo inspiró a discípulos, a los mismos discípulos de Jesús, y nos está entregando un gran plan de salvación. Solamente depende de ti si tú lo quieres aceptar. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Es aceptar ese plan de salvación y caminar con Dios. ¿Por qué? Porque Dios está pensando en ti y está pensando en mí.